Pues ahí está parte de lo que fue la vida en el mundo del fútbol de Julio Grondona y todas las polémicas que siempre tuvo alrededor. Y qué mejor que hacer contacto hasta Buenos Aires, Argentina, con nuestro compañero colega Eduardo Alberto Martins. Tocayo, te saludamos con gusto en esta zona internacional. Has estado muy cerca de la cobertura de toda esta información que hoy en día es lo que más se platica y se comenta en territorio argentino. Hay definitivamente un antes y un después con todo lo que fue el tiempo de mandato de Julio Humberto Grondona. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo andan, muchachos? El abrazo grande para toda la gente de México. La verdad que sí, esta es la noticia del día y creo que será sin duda la noticia del año en materia futbolística aquí en la Argentina, una noticia con repercusión internacional, porque Grondona no solo era el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sino que además era el vicepresidente de la FIFA, el vicepresidente del mundo, como a él le gustaba muchas veces llamarse. La realidad es que ha conmovido a todo el ambiente del fútbol y también me parece que a toda la sociedad en general. Julio Grondona no le era indiferente a nadie aquí en la Argentina y por supuesto que lo vivimos con muchísima sorpresa, porque anoche Grondona estuvo ahí en la calle Viamonte, en la capital federal, presidiendo la reunión de comité ejecutivo. A la salida, bien tarde, conversó con algunos colegas, con algunos periodistas que cubren ahí todo lo que sucede en la AFA. Incluso tuvo una frase irónica respecto del alejamiento de Alejandro Sabela de la selección. Básicamente un día más en la vida del presidente de la AFA y hoy 12:50 se produjo su fallecimiento, así que con gran sorpresa estamos viviendo este momento. Sin duda, sin duda. ¿Cómo se dieron estos últimos minutos y toda esta información? Porque hoy prácticamente se le esperaba a Julio Grondona en una conferencia de prensa para dar a conocer la salida de Sabela. ¿Cómo fueron estas últimas horas? A las 16 horas estaba prevista la conferencia de Alejandro Sabela, por supuesto que suspendida inmediatamente después de conocida la noticia del fallecimiento de Grondona, donde el ex entrenador de la selección argentina iba a dar los motivos de su alejamiento, y por supuesto que ya se empezaba a hablar de la sucesión. El candidato número uno sería Gerardo Martino, pero claro, inmediatamente la noticia conmovió todo y se suspendió todo. Se suspendió la fecha del fútbol argentino, se han declarado 7 días de corrido de luto, no se van a jugar ninguna de las categorías del fútbol argentino. Lo van a velar a Grondona hasta el viernes en el predio que la AFA tiene en la zona de Seiza, muy cerca del aeropuerto internacional, y lo van a enterrar en el cementerio de la ciudad de Avellaneda. Esta es la información que se ha conocido recientemente y cómo se van a dar los hechos de aquí en adelante. Está claro que después empieza la historia política de la sucesión de Grondona en la AFA y por supuesto que también la sucesión de Grondona en la FIFA. Sí, por supuesto. Y todo tipo de comentarios, ¿no, Eduardo? Alrededor de buenos, malos, situaciones complicadas a lo largo de 35 años, Eduardo, 35 años, o sea, previo a la Copa del Mundo en Argentina, él tomó el poder. Hace un momento Dani Schwartzman, mi compañero, daba a conocer todo lo que sucedió en Argentina durante 35 años. Fueron 15 presidentes, 10 directores técnicos, 3 cambios de nombre de moneda, o sea, cualquier cantidad de situaciones alrededor de, mientras tanto en la AFA no pasaba nada. 6 de abril de 1979 es la fecha de asunción de Julio Humberto Grondona al frente de la Asociación del Fútbol Argentino. Antes había sido presidente de Arsenal, club que fundó, y también presidente de Independiente de Avellaneda. Es cierto, como vos decís, 35 años al frente del fútbol argentino y también otros tantos al frente del fútbol internacional. Hay que decirlo que lo ha hecho con un pulso más que envidiable. Es muy difícil mantenerse en un lugar tan codiciado y en un lugar donde hay que administrar tantos intereses y tantas pasiones, ¿no? Grondona tiene sus detractores, Grondona también tiene la gente que lo acompaña, claro, que lo adula y que lo alaba. Ha sido un dirigente realmente importantísimo, un dirigente que ha cambiado sin duda la historia del fútbol argentino, no le es indiferente a nadie, como decía al principio, y no hay dudas, hay un antes y un después, y habrá que ver cómo se replantea el fútbol argentino sin Grondona.
no es un dato menor que aquí se están reformulando los campeonatos. De aquí a diciembre están los que se llaman torneos de transición, con por ejemplo 10 ascensos a la primera división. Va a haber el año que viene un torneo con 30 equipos en la máxima categoría del fútbol argentino, una de las reestructuraciones más importantes de la historia del fútbol argentino. Y ahora sin Grondona, por supuesto. Está claro que es un hombre que a lo largo de estos 35 años ha despertado odios, ha despertado también adeptos y que sin duda ha sabido reinventarse. Está claro que ha tenido aciertos y también está claro que ha tenido errores. Grondona no le es indiferente a nadie, por supuesto que hay muchísima gente y uno lo palpa en la calle que casi celebra la muerte de Grondona, porque es la palabra que le queda, ¿no? Desgraciadamente hay gente que entiende esto de esta manera. Uno puede tener visiones distintas, uno puede tener ciertas diferencias respecto de cómo Grondona ha manejado el fútbol argentino, pero bueno, esto es algo que sucede con las personalidades que tienen la envergadura y que ocupan los puestos que ha ocupado Grondona, ¿no? Como dije, y lo vuelvo a repetir, no hay nadie indiferente ante la muerte de Julio Humberto Grondona. El ámbito del fútbol está realmente conmovido aquí en la República Argentina y por lo que estuve leyendo también en todo el mundo. Eduardo, Alberto, te mando un abrazo y nuestro más sentido pésame porque se les va una persona muy importante en el fútbol argentino y yo te preguntaría, ¿cuál es tu balance respecto a la gestión de Grondona? ¿Es más positivo que negativo? ¿Con qué te quedas? ¿Cómo lo vas a recordar? Es decir, el día que tus nietos te pregunten, abuelo, tú que viviste la gestión de Grondona, ¿cómo la calificas y de qué te acuerdas sobre todo? Un dirigente importantísimo, un dirigente bisagra, al que me parece le sobraron por lo menos 10 años de gestión. De todas maneras, también hay que decirlo, no parecía ni parece vislumbrarse un sucesor. Cuesta mucho ver a alguien que pueda reemplazar a Julio Humberto Grondona. Por eso creo que también él pudo mantenerse tantos años y tantos años de más, como me parece a mí. Tuvo grandísimos aciertos, tuvo una Copa del Mundo excepcional como la de 1986 con Carlos Salvador Vilardo, con Diego Armando Maradona, por supuesto, a la cabeza, encabezando aquel glorioso equipo en vuestras tierras, amigos, y después muchísimos errores, muchísimos desaciertos, el tema de la violencia en el fútbol, algo que no se ha podido controlar, la cantidad de muertos. Creo que ha sido de las deudas más grandes que ha tenido Grondona, con también la situación de muchísimos clubes que endeudados y fundidos podían seguir funcionando, compitiendo en una suerte de situación desleal respecto de otros que estaban al día y que a lo mejor no se arriesgaban a contrataciones más importantes para no desbalancear sus finanzas. Sin embargo, como dice o decía el anillo que llevaba Julio Humberto Grondona, todo pasa, muchísimos clubes se embarcaban en aventuras increíbles contratando a grandes figuras, terminaban en la quiebra, después volvían y me parece que esas han sido las grandes deudas de Julio Grondona, un dirigente extraordinario, fuera de lo común. Creo que hasta sus enemigos se lo reconocen y por eso toda esta conmoción. Ahora, todo lo que se viene es realmente incertidumbre después de la muerte de Julio Humberto Grondona. El abrazo grande para ustedes, muchachos. Pues Eduardo, te agradecemos como siempre tu participación en esta zona internacional. Abrazo a todos los compañeros allá en Buenos Aires y estaremos al pendiente contigo de esta información y mucho más. Abrazo fuerte, muchachos, y a las órdenes. Perfecto, pues ahí está el reporte, Dani, de todo lo que ha sido, es y será todos estos días de luto por la muerte del señor Grondona en territorio argentino. Sí, hablaba ya Eduardo Alberto sobre la polémica que había despertado Grondona, especialmente en la última década. Por ejemplo, en su última reelección, que fue en 2011, fue una votación precedida por denuncias de fraude, también de lavado de dinero, especialmente un empresario, Carlos, no recuerdo el apellido, que ante la justicia mostró algunos balances de sus cuentas bancarias en Suiza a nombre de Grondona, de sus familiares, por más de $30 millones
dólares, es decir, que tenía también varios detractores. Incluso su hijo no estuvo apenas en el Mundial, envuelto en un escándalo por la venta de boletos en Brasil 2014. Estaban ya expuestos en un sinfín de escándalos, así es que un manejo quizá más turbio que transparente, y con sus cosas buenas y sus cosas malas, y muchos pleitos también con Maradona, ¿no? Nunca simpatizaron, especialmente después de el Mundial de Sudáfrica, donde Grondona decide pues no renovarle como estratega de la albiceleste luego de caer frente a Alemania. Y hace unos meses incluso Grondona se habría burlado de Maradona diciéndole que le traía mala suerte a la selección porque cada vez que acudía a un partido no le iba bien a la albiceleste. Así es que ahí están algunos de los temas polémicos de Julio Grondona. Prepárense porque vamos a escuchar comentarios de todo tipo. Como dijo Eduardo, allá en Buenos Aires, sí hay quienes le adulan y lo han hecho durante muchos años, y simplemente su comentario va a ser el mejor, como vamos a encontrar comentarios verdaderamente fuertes de lo que fue la gestión y la manera de cómo llevaba muchas situaciones el señor Julio Grondona. En fin, descanse en paz. 7 días de luto por la muerte de dicho personaje, separa la liga y muchas cosas más que seguramente les vamos a estar reportando en esta zona internacional y en muchos espacios más de Televisa Deportes W. Vamos a hacer una pausa, regresamos después de este corte. Zona Internacional.